Vamos a comenzar. Voy a leer un pasaje que está en Lucas 23. Si trajeron sus Biblias de papel, no, ya nadie tiene Biblia de papel. Qué penita. Si tienen sus aplicaciones, vamos a ir a Lucas 23, del 32 al 43, y voy a leer la versión NTV, ¿ya? Nueva traducción viviente. Llevaron a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados con Jesús. Cuando llegaron a un lugar llamado La Calavera, lo clavaron en la cruz y a los criminales también, uno a su derecha y otro a su izquierda. Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados sortearon su ropa, tirando los dados. La multitud observaba y los líderes se burlaban. Salvó a otros, decían, que se salve a sí mismo si de verdad es el Mesías de Dios, el elegido. Los soldados también se burlaban de él al ofrecerle vino agrio para beber. Y exclamaron: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Encima de su cabeza colocaron un letrero que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los criminales colgados junto a él se burló: así que eres el Mesías, demuéstralo, salvándote a ti mismo y a nosotros también. Pero el otro criminal protestó: ¿ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte? Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Y luego dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús respondió: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta historia tiene varios puntos que son relevantes, y quizá el primer punto relevante es que Jesús está crucificado en medio de dos ladrones. Y tengo que hacerlo muy rápido esto, pero estar crucificado era la peor condena a la que podías exponerte en esos tiempos. Por lo tanto, no era un castigo cualquiera. Y eso significa entonces que aquellas personas que están al lado de Jesús, tal como dice la Biblia, eran criminales. No eran unas personas que habían robado un par de gallinas o habían vendido películas piratas. En realidad estaban ahí porque realmente habían cometido crímenes que lo llevaron a ese lugar. Así que no era algo cualquiera. Generalmente las personas que estaban ahí habían llevado una vida criminal. Y por eso es tan fuerte ver a morir Jesús en una cruz, porque a Jesús podríamos haberlo condenado por andar revolviendo el gallinero, porque andaba diciendo cosas que a la gente no le gustaba. Mucha gente sí, pero todos los que eran los religiosos de esa época no les gustaba porque los desafiaba. A los fariseos los trató de sepulcros blanqueados. Qué fuerte igual decir eso. Imagínate, sepulcro blanqueado. O sea, por fuera estás blanquito, pero por dentro estás podrido. Te estás muriendo. Así que uno puede decir que efectivamente Jesús podría estar revolviendo el gallinero y eso quizá daba para una buena reprimenda y quizá para un par de días en el calabozo y no más que eso. Pero luego ser azotado no tenía mucho sentido. Ser condenado a muerte era absurdo. Ahora, morir en una cruz, eso no tenía ninguna lógica en lo que Jesús estaba viviendo. Pero ahí está Jesús y está rodeado de estos ladrones. En el peor momento está rodeado de ladrones, personas que habían llevado una vida de delincuencia y de crímenes. Y entonces uno de los ladrones comienza a burlarse de él. Así que eres el Mesías, demuéstralo. Demuéstralo salvándote a ti mismo y salvándonos también a nosotros. A ver si es tan verdad lo que estás diciendo. Pero el otro ladrón tuvo un diálogo completamente distinto y le dijo: ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte. Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Y entonces se giró a Jesús y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y este ladrón criminal, como dice Lucas, que había llevado una vida de delincuencia, una vida alejada de todos los valores que Dios les había dado a la sociedad judía, al pueblo de Israel, este criminal que no tuvo tiempo de enderezar ni corregir nada de lo que había hecho, ni siquiera de pedirles perdón a las personas a las que había dañado, recibe una respuesta que probablemente a todos nos despeina. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué
locura de respuesta es esta? Porque uno dice como, pero Señor, tiene que arrepentirse. O sea, tiene que hacer algunos actos que muestren que está arrepentido, porque quizás esto que te está diciendo simplemente es algo del momento, una emoción momentánea. Y Señor, ¿dónde está la obediencia de este hombre que después de toda la vida que ha llevado? ¿Dónde están sus buenas obras? O sea, yo fui a la iglesia y llevo una vida tratando de hacer las cosas bien. Y este tipo que no ha hecho nada, ¿se la va a llevar así? ¿Tan gratis? ¿Tan fácil? Pero Jesús nos desarma con la respuesta que le da. Porque le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y yo no sé cuánta teología tenía este ladrón en la cruz. Probablemente no se había bautizado, no había hecho su confirmación, no había ido a la iglesia y nunca había ido a la viña todavía. Así que es terrible. No había servido nunca en algún ministerio en la iglesia, no había hecho nada. Pero Jesús le ofrecía estar hoy en el paraíso con él. Qué alucinante la forma en que Jesús responde. Qué simple y qué sencilla son las cosas para él. Y cuánto nosotros a veces las complicamos. ¿Qué es lo que Jesús busca en nosotros? ¿Y qué es lo que encontró de este ladrón? ¿Qué es lo que Dios requiere para entrar en su reino? Escuché un pastor que decía, el evangelio requiere solo dos cosas, arrepentimiento y fe. Arrepentirte de tu vida independiente de Dios, de caminar sin Él, de querer hacer las cosas como a ti mejor te plazca y no seguir lo que Él te está diciendo, que no es lo que Él quiere, sino que Él, que te creó, sabe que es lo mejor para ti. Arrepentimiento y fe. La fe de creer, de depositar tu vida en Él. Y la obediencia, ¿no? La obediencia no se requiere para salvación. La obediencia es el fruto del arrepentimiento y de la fe. Así que este ladrón no hizo nada para corregir su camino, pero sí hizo lo que Dios espera. Reconocer que tú no puedes y que Él sí. La humildad de reconocer que yo no puedo ir al cielo en mis fuerzas, pero Él sí me puede llevar a ese lugar. Ahora, esta parte del pasaje es una parte, lo más llamativo de este pasaje, pero hay otra parte que es la que quiero compartir, que es la que a mí hace semanas me vuela la cabeza. Así que esta ha sido un poco la intro, pero esta es la parte que me encanta. Este ladrón que está en la cruz y que se dirige a Jesús de la forma en que se dirige, mi gran pregunta es, ¿de dónde este ladrón en ese lugar sacó que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios? ¿Cómo se le ocurrió hacer una petición que es una declaración tan relevante como la que hizo? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Porque Él está en la cruz. Y en la cruz es para criminales. Y no criminales cualquiera. Los criminales más criminales que puedan haber. Y ahí está uno en medio de ellos que probablemente también está ahí por lo que ha hecho. Igual que ellos. Pero ¿cómo fue posible que Él viera que Jesús tenía algo distinto? ¿Cómo pudo percibir que Jesús no era un criminal, sino el Salvador, el Hijo de Dios? ¿Qué fue lo que este hombre vio en Jesús? ¿Qué fue lo que vio, que hizo que este hombre que estaba en medio de ellos pasara de ser un criminal al Salvador? ¿Qué es lo que le hace girar y pedirle a este otro hombre que está en medio de ellos en una cruz, se acuerde de Él cuando venga en su reino? Y esta pregunta me impacta, porque no sé bien cuál es la respuesta, porque algo vio en Jesús. Y quizá puede haber sido por sus seguidores, aunque en ese momento de la cruz ya no había mucha multitud siguiéndolo, porque todos tenían miedo de ser arrestados y sufrir la misma
suerte que estaba teniendo Jesús. Quizá había escuchado antes de Jesús porque decía que su fama le precedía, que donde iba ya la gente comenzaba a rumorear de este hombre que hacía milagros y que levantaba a los muertos. ¿O habrá sido algo que vio en ese momento, la templanza que tenía Jesús en esa cruz, su mirada, el amor que salía de él, o el perdón? No estoy seguro de lo que él vio, pero algo vio. Y algo que vio en ese momento le hizo saber que esta persona era la que decía ser y que no era un simple criminal. Y entonces entendió que en ese momento tan tremendo le convenía depositar su fe en él. Algo vio que le hizo saber que podía llevar toda su esperanza sobre él. Pero quizá esto es lo que me impacta más todavía. Algo vio que le hizo saber en ese momento que sin ningún mérito, sin haber llevado una vida que reflejara ningún valor de Dios, habiendo llevado la vida que llevó, aún era posible depositar su fe en Él. Y existía la gran posibilidad de que no fuera rechazado. Tú no puedes lanzar una petición como esa si no logras ver algo que cautive tu corazón y que te haga saber que hay una posibilidad de alcanzar ese perdón y esa salvación. Y este ladrón, estando en esas horas en la cruz, logró ver algo en Jesús que le hizo saber que él tenía esperanza y que él podía conectarse con él. Y entonces es muy bueno preguntarnos, como yo me he preguntado estos días y que les dejo la pregunta a ustedes también, ¿qué fue lo que vio? Porque aquello que vio cambió su vida y cambió su eternidad y cambió la forma en que miró todo lo que venía para adelante. Y ya no le importó la muerte que vendría, porque sabía que estaría con él eternamente. ¿Qué fue lo que vio? Porque aquello que vio lo cambió para siempre. El otro ladrón, estando en el otro lado, sus palabras son completamente distintas. Son palabras de burla, son palabras desafiantes. Estando en el mismo lugar, no logró ver lo que vio el ladrón, vamos a decir, el ladrón bueno y el ladrón malo. Pero no logró verlo. Y probablemente es porque no miró con ojos de arrepentimiento. Ni siquiera el dolor de estar en ese lugar fue suficiente para que pudiera mirar y examinar su vida e ir a un lugar donde pudiera arrepentirse de todo lo que había hecho. Ni aún el resultado que había traído esto, de estar condenado en una cruz, logró llevarlo a ese lugar. Y quizás su frase es: así he vivido toda mi vida y así voy a morir. Y entonces el orgullo se levantó en su corazón. El otro ladrón decidió mantenerse en ese lugar. Decidió que su corazón siguiera en un lugar de orgullo, donde nadie lo iba a llevar a un lugar de humildad y de humillación, donde tuviera que reconocer que probablemente la forma en que había llevado su vida no era la más correcta. Y entonces sus ojos estaban cegados para poder encontrarse con Jesús. Y poder encontrarse con la esperanza. Y poder encontrarse con el amor, como el otro ladrón lo hizo. Así que estos días he pensado, digo, Señor, ¿cuánto necesitamos bajarnos del orgullo y tener un corazón que reconoce sus errores, que reconoce sus imperfecciones y que reconoce sus limitantes, sobre todo cuando esas limitantes han afectado la vida de otro? Y por Dios que necesitamos aprender a pedir perdón y que pueda salir fácil, no solo de nuestra boca, sino de nuestro corazón, el poder pedir perdón, arrepentirnos de las cosas que hacemos, que afectan las vidas de otras, que dañan las vidas de otros, aun cuando de repente las hemos hecho inconscientemente. Pero apenas lo vemos, poder ir y buscar ese proceso de restauración. Pero a veces el orgullo es tan grande que no queremos reconocerlo, aun cuando lo vemos. Aun cuando está frente a nuestro ojo y sabemos que hay algo que hicimos que no estaba bien,
Pero el orgullo no nos permite ir y hacer un proceso de sanidad y restauración. Preferimos seguir en ese lugar. Pero cuando veo a estos ladrones digo, la diferencia está en el corazón con el que miras a Jesús. Si tu corazón está en un lugar de humildad, tú vas a reconocer que aquel que está al medio puede salvar tu vida. Pero si tu corazón está en un lugar de orgullo, difícilmente podrás verlo. Y quizá lo verás como un criminal más. Y lo apuntarás y te burlarás de él y te reirás de él. Porque te parece un absurdo que haya gente ahí que lo esté siguiendo. Necesitamos llevar un corazón a un lugar de humildad. Para que entonces en un momento difícil y en un momento de desesperanza podamos verlo y podamos conectarnos con él. Y entonces dejemos que su mirada nos traspase, nos cautive, nos seduzca, pero por sobre todo nos haga saber que hay esperanza. Así que, ¿qué fue lo que vio este hombre en la cruz? Porque fueron solo unas pocas horas las que estuvo ahí. Pero algo vio. Y algo que puedo identificar, aunque dudo que sea toda la respuesta, es que en un momento, estando ahí, la gente se burlaba de él. Los gobernantes judíos, aquellos que lo habían llevado a ese lugar, también se burlaban de él. Salvó a otros, que se salve a sí mismo, y se reían de él. Los soldados se burlaban de él y le ofrecían vinagre cuando él tenía sed. Si tú eres el rey de los judíos, le decían, sálvate a ti mismo. Así que todos se burlaban de él. Pero Jesús tiene pocas palabras mientras está crucificado. Y una de ellas es esta. Señor, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Y yo creo que este hombre, que había estado acostumbrado y que había llevado una vida de delincuencia, como dice la Biblia, una vida de crimen, y que estaba acostumbrado a que todas esas cosas que hacía demandaran justicia en su vida y lo llevaran a un lugar donde pagara justicia por lo que había hecho, por primera vez vio la actitud de un hombre que ante la adversidad, la acusación, cayó. Y sus palabras fueron, Señor, perdónale, porque no saben lo que hacen. Y este hombre que estaba acostumbrado a ser perseguido por sus actos, por primera vez, escuchó que había una forma distinta. Y por primera vez su corazón debe haber tenido un brote de esperanza. Que quizás todo lo que había hecho no lo condenaba para una eternidad sin Dios. Nunca antes había visto esto. Nunca había visto un hombre entregar tal perdón sobre otro. Pero ahí lo escuchó. Y en esas horas estando con él fue convencido en su interior de que él también podía acceder a esta gracia, a este perdón y a este amor. Nunca vi un hombre que hiciera estas cosas. Así que alguien que era así tenía que ser quien decía que ser. Tenía que ser el Hijo de Dios. Tenía que ser aquel Mesías que el pueblo llevaba años esperando. Porque ¿qué más podríamos esperar que alguien que nos perdonara y nos amara de esa forma? Y entonces este hombre lo vio. Y pudo espiritualmente correr a él, lleno de esperanza. Y lo más hermoso, porque esta es la invitación que Dios nos hace a nosotros también. Necesitamos correr como este ladrón, a él, mirarlo, buscarlo. Y entonces tener la valentía de decirle que queremos estar con él en su reino. Que hemos llevado nuestra vida como hemos querido, pero no está funcionando. Y que entonces queremos llevar la vida como Él nos dice que es lo mejor para nosotros. Y rendirnos. Pero lo más hermoso
es que sabemos cuál es la respuesta que Él nos va a dar. Hoy estarás conmigo. Hoy estarás conmigo. Lo que Jesús pronuncia en esta cruz es la declaración de su corazón. Tú no tienes que hacer cientos de cosas para volver a este lugar. Tú no tienes que hacer cientos de obras para llegar a un lugar seguro conmigo. Tan solo necesitas tener tu corazón en el lugar correcto. Y eso significa arrepentimiento y fe. Y entonces la respuesta que Él nos da es que hoy Él estará contigo. Porque lo único que Él anhela es estar contigo hoy. No mañana, no en 6 meses más, no cuando hayas hecho todas estas cosas que te llevan a un buen lugar. No, Él dice que hoy quiere estar con nosotros. Y entonces desde ese lugar, estando Él hoy dentro de nosotros, comenzar a transformar nuestro corazón. Comenzar a traer esta esperanza profunda que transformó la vida de este ladrón. Colosenses 2:6 dice: por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos, arraigándose profundamente en Él. Arráiganse profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Pablo hace este desafío. Oye, rinde tu vida a Él. Edifica toda tu vida sobre Él. Corre a Él. Y entonces tu fe se va a fortalecer y rebosarás de gratitud. Oye, ¿y cuánto nos falta tener un corazón agradecido? Porque tengo la sensación que nuestra cultura chilena es de lo más amarga que hay. Amarga. El chaqueteo constante, la envidia constante, la queja constante. Es que en realidad mi jefe aquí, mi jefe allá. A mi jefe, bueno, sí. Mi jefe, que la cosa, que la amargura, que mira, que no me miró, que me dijo, que no está, que no ve lo que he hecho, que no reconoce lo que estoy haciendo. Y siempre estamos en un lugar de amargura. Pero si nosotros caminamos de esta forma y edificamos nuestra vida profundamente en Él, nuestra fe crecerá, nuestro corazón rebosará de gratitud. Así que, ¿qué es lo que vio este hombre en la cruz? Es una buena pregunta, pero también es una buena pregunta para hacernos nosotros. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos mirando? ¿Con qué corazón estamos mirando a Jesús? ¿Con qué corazón miramos la vida? ¿Con un corazón arrepentido o con un corazón orgulloso? Porque esto va a marcar la diferencia de cómo vemos todo lo que viene por delante. Y si estás viviendo una vida de desesperanza hoy día, necesitas comenzar a mirarlo como el mejor ejemplo que hubo hace 2000 años atrás de un simple ladrón criminal en una cruz que lo vio de la forma que tenía que mirarlo, con el corazón correcto y no habiendo hecho nada, porque incluso sus manos estaban clavadas en una cruz también. No tenía nada que podía hacer, pero su corazón estaba en el lugar correcto. Y entonces recibe la promesa de una vida eterna con su Creador. Así que puede que estés viviendo un momento difícil hoy. Y a veces uno se queja en esos momentos difíciles, pero si pones tu corazón en el lugar correcto, a veces los momentos difíciles son los momentos en que más fácilmente podemos conectarnos con Él. Porque a veces en la oscuridad es cuando la luz brilla más fuerte. Y entonces podemos mirarlo a Él, encontrarnos con Él y saber que tenemos esperanza. Saber que hay esperanza en Él. No en nosotros, no en nuestras obras, no en nuestros esfuerzos, sino esperanza en Él. Y si lo buscamos desde ese lugar, con este corazón arrepentido y con un corazón rendido en Él, ya sabemos la respuesta que vamos a tener.
hoy estarás conmigo en el paraíso. Sí, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que hacer un curso? ¿Tengo que ir al Bienvenido a la Viña? ¿Tengo que hacer un curso de membresía? No. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y quiero terminar con una pequeña historia. He corrido. Estoy agotado. Quiero terminar con esta historia. Años atrás, me recuerdo haber leído esta historia. Esta historia es de Charles Spurgeon, quien fue un predicador muy famoso en el año 1850 en adelante. Tuvo una iglesia en Inglaterra muy grande, de muy alto impacto, donde la gente que participaba del gobierno de Inglaterra venía en realidad a ser parte de esta iglesia. Era una iglesia muy impactante y él fue una persona muy conocida. Pero él cuenta esto, que fue el día en que se encontró con Dios. Así que quiero leerle esta historia. Es una página nomás. A los 15 años de edad, en diciembre de 1849, Charles Spurgeon comenzó a visitar las iglesias de su pueblo, buscando dónde le enseñaran el camino de la salvación. No se sabe cuántas visitó, pero ninguna escuchó lo que deseaba oír. Los ministros predicaban sermones doctrinales para gente espiritual, pero nadie pudo explicarle cómo obtener el perdón de sus pecados. Un día la mano de Dios lo guió por donde él no había pensado ir. Se dirigía hacia una iglesia lejana, pero en el camino una fuerte tormenta de nieve lo detuvo. Cruzó en una oscura calle y al fondo vio un pequeño santuario que resultó ser la iglesia primitiva metodista de la calle Artillery. Esta iglesia desconocida, excepto por algunos en el pueblo de Colchester, llegó luego a ser mundialmente famosa por la visita de este jovencito. Al principio Spurgeon no quería entrar porque había oído que los metodistas primitivos cantaban tan fuerte que hacía doler la cabeza. No somos lo único. Pero esto no le importó, pensando que allí quizás le enseñarían cómo ser salvo. El resto de la historia la cuenta Spurgeon mismo. El ministro no estaba esta mañana. Creo que la nieve lo había detenido. En su lugar, un hombre delgado, un zapatero, sastre o algo así, subió al púlpito para predicar. Es bueno que los predicadores sean educados, sin embargo, este hombre era más bien ignorante. Se mantuvo apegado al texto que leyó por la simple razón que no tenía nada más que decir. El texto era: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Su pronunciación era pésima, pero a mí no me importó. Vi un rayo de esperanza en ese texto y el predicador empezó así: queridos amigos, este es un texto muy simple. Dice mirad. Ahora mirar no es algo que cueste mucho, no es levantar el pie o el dedo, es solo mirar. Un hombre no necesita ir a la universidad para aprender a mirar. Tú puedes ser muy imbécil y aún así puedes mirar. No necesitas ganar millones de pesos al año para mirar. Cualquiera puede mirar, aún un niño puede mirar. Pero el texto también dice: mirad a mí. Y ay, dijo él en su tono campestre, muchos de ustedes se miran a sí mismos, pero eso no les servirá de nada. Nunca hallarán consuelo allí. Algunos miran a Dios el Padre, pero no, tienen que mirar a Cristo. Él dijo: mirad a mí. Algunos dicen: vamos a esperar que el Espíritu nos toque, pero eso no es lo que ustedes tienen que hacer. Miren a Cristo. Esto es lo que el texto dice: mirad a mí. Después el hombre siguió de esta manera: miren a mí. Miren cómo sudo grandes gotas de sangre. Miren cómo cuelgo sobre la cruz. Miren cómo subo al cielo. Mírenme ahora sentado a la mano derecha del Padre. Oh pobre pecador, mírame a mí, mírame a mí. Al llegar a este punto, habiendo hablado como por 10 minutos, el hombre iba a concluir y de repente me miró. Y con tan poca gente en el lugar, supo que yo era un extraño. Fijando sus ojos en mí, como si supiese lo que había en mi corazón, me dijo: joven, tú luces miserable. Y verdaderamente era así, dice Spurgeon. Yo no estaba acostumbrado a oír hablar así desde el púlpito. Sin embargo, fue un buen golpe y dio justo en el blanco. Y entonces el predicador continuó: y seguirás siendo miserable.
Miserable mientras vivas y miserable cuando mueras si no obedeces mi texto. Pero si lo obedeces serás salvo ahora mismo. Y entonces levantó sus manos y gritó como solo un metodista primitivo lo pudo haber hecho. Joven, mira a Cristo. Mira, mira, mira. No tienes que hacer nada sino mirarlo y vivir. En ese momento yo vi el camino de la salvación. Y ya no supe más qué habló, porque fui poseído por un solo pensamiento. Como cuando la serpiente de bronce fue levantada en el desierto y la gente la miraba y era sanada. Así fue conmigo. Yo pensaba que debía hacer 50 cosas para ser salvo, pero cuando escuché esa palabra, mira, cuán dulce fue. Entonces miré y miré hasta que mis ojos casi se desgastaron. En ese momento se desvaneció la oscuridad y vi el sol. Pude haberme levantado y cantar a gritos acerca de la preciosa sangre de Cristo y de la fe simple que lo mira solo a Él. Solo a Él. Cierren sus ojos. Vamos a orar un segundo. Señor, venimos en esta hora y lo único que queremos hacer es venir con un corazón humilde. Porque donde quiera que estemos, Señor, queremos verte y queremos mirarte y queremos tomar esta fe simple que te mira solo a ti, que trae esperanza, que sana, que restaura, que hace nuevas todas las cosas, que nos dice que te olvides del pasado, que te dice que no importa cuántas veces me has rechazado, hoy todo puede comenzar. Hoy se abre la oportunidad de volver a encontrarnos con Él y de escuchar esas palabras de Jesús. Hoy estarás conmigo en el paraíso. No es lo que tienes que hacer por delante, no son las obras, es el corazón en el lugar correcto. Esa fe simple que lo mira solo a Él. Así que, iglesia, los invito a ponerse de pie un segundo. Si estás viniendo hace años a la iglesia, pero sientes que hay desesperanza en tu corazón y sientes que quizás has perdido el rumbo, no son esas cosas como que tu vida giró completamente para otro lado, sino que son esas cosas que a veces son unos pequeños grados que de repente cambiaron. Y al principio, bien, tapiola, no se nota mucho, pero a lo largo del tiempo es el corazón el que acusa que hay algo que no está bien, hay algo que está faltando. Yo creo que hoy es un día para reencontrarnos con Él. Hoy es un día para venir con humildad delante de Él y decirle: Señor, quiero verte. Es un
día para tener humildad y la valentía de este ladrón en la cruz que decía: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu trono, en tu reino. Es que él sabía que no tenía ninguna otra oportunidad más. Su vida iba a terminar solo horas más adelante. Así que este era el momento de ir a Él y jugársela. Si hay un espacio de esperanza, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y si tú eres alguien que ha estado viniendo hace poco a la iglesia, puede que sea tu primera vez o han pasado semanas o algunos meses, y este quizás es el momento para ti, decir: Señor, yo quiero rendir mi vida a ti. Nunca antes lo he hecho, ni siquiera entiendo bien lo que significa esto. Pero este ladrón en la cruz me está enseñando que tengo una oportunidad de vivir mi vida y mi eternidad contigo. Si hay alguien así en este lugar, voy a pedirles esto. Yo sé que te puede dar vergüenza, sobre todo porque estás viniendo hace poco. Te voy a pedir que puedas venir en unos segundos más acá adelante, en este costado, porque quisiera orar por ti. Pero quiero hacer un llamado a la iglesia en general. Si Dios está hablando a tu corazón ahora, yo quiero decirte que ve tu vida como si estuvieras en esa cruz. No pienses que, mira, si más adelante tengo más oportunidades. Vive hoy tu día como si fuera el último día y corre a Él. Y si eso está en tu corazón, quiero invitarlos adelante. Este lugar no es que es un lugar especial, pero hemos hablado, este es como un altar, simbólicamente, un lugar donde vamos y nos rendimos delante de Él. Y nos postramos delante de Él, y lo que hacemos con nuestro cuerpo y nuestro corazón es decirle: Señor, te necesito. Te necesito. En algún minuto he perdido el rumbo y necesito encontrarme contigo. Así que si hay alguien en este lugar así, te invito a que vengas adelante en este lugar y puedas tener un tiempo con Él. Y hay un equipo que va a pasar, van a orar por ti. Puedes decirles a ellos que oren por ti por algún motivo que está en tu corazón, o simplemente puedes derramarte delante de Dios. Y si hay alguien que está ya con el tiempo listo y tiene que irse porque efectivamente nos hemos alargado un poco, les pido que lo hagan en el máximo silencio, porque hoy vamos a vivir un tiempo especial con Dios, que es muy íntimo. Así que si tú quieres rendir tu vida a Dios, porque nunca antes has hecho esto, te voy a pedir que vengas en este costado, mi costado derecho, porque vamos a orar. Y el resto de la iglesia, si quiere venir acá y simplemente postrarse delante de Dios, o que necesitas oración y necesitas que alguien pueda orar por ti, ven acá adelante, porque hay un equipo que va a pasar. Ahora vamos a sumergirnos en las aguas de Dios, porque Él está acá. Y lo único que anhela decirte es que Él quiere estar contigo hoy. No se trata de lo que tienes que hacer por Él. Se trata de lo que Él hizo por ti en una cruz hace 2000 años atrás, tomando ese lugar por ti. Y Él quiere traer su gracia hoy día sobre ti. Y quiere traer su esperanza. Así que vengan acá adelante los que quieran venir. Va a ser un tiempo entre tú y Él.